Hola amigas y amigos escuchantes de este podcast, bienvenidos a otro capítulo de Reflexiones de un músico. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla y hoy con un invitadazo vamos a tener otro encuentro y otro momento para reflexionar un poco sobre la vida del artista, la vida del músico. Él es un gran amigo y un gran artista, una persona que conocí en mis inicios en la facultad, nos conocimos, entramos juntos. Y él, voy a contar una pequeña anécdota antes de decir quién es. El comienzo de la carrera nuestra, empezamos y justo él tuvo una clase magistral con alguien de España. Y de repente el tipo lo escuchó y le dijo, flaco, venite conmigo, papá. Y se fue a estudiar a España, ganó concursos, formó un cuarteto de saxo, se fue a China, organizó después un festival en Argentina. Bueno, muchas cosas que nos va a contar, muy experiente y muy talentoso. Franco Sánchez, amigo mío, ¿cómo estás? Presentación. Muchísimas ¿Viste? gracias, Lautaro, por la invitación, por la presentación un poquito exagerada, capaz. Nah, no es no. ¿Cómo andás? No, te agradezco un montón, Lautaro. Gracias. Bien, andamos. ¿Vos cómo andás? Todo bien, che, un placer tenerte acá en este proyecto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de algunas cosas interesantes, pero antes que nada me encantaría que cuentes un poquito para los que no te conocen, hagas un pequeño resumen ahí de quién sos y qué hiciste hasta ahora. Bueno, como dijiste, soy Franco Sánchez, saxofonista. Hice la carrera, digamos, de música académica, mal llamada música académica, pero bueno, para que todos y todas entendamos. Estuve estudiando en Buenos Aires, soy de La Pampa, pero estudié en Buenos Aires 2 años y medio. Y como dijiste, me fui a España, hice la carrera ahí. Ahí le dicen el grado superior, pero acá sería tipo una licenciatura en artes musicales orientada en saxofón. Volví hace 2 años aproximadamente a Argentina y ahora soy parte de la banda Sinfónica La Pampa. Ese es mi trabajo, digamos, estable, y luego proyectitos en los cuales también disfruto de tocar. Buenísimo. Has hecho, cuando volviste también, me sorprendiste un montón y con una organización que tuviste de un evento que después más adelante me gustaría que hablemos de esto. Pero bueno, para comenzar un poquito esta charla, primero felicitaciones por todo lo que hiciste hasta ahora, que es un montón. Sos súper emprendedor. Y quería hablar un poquito contigo en principio de lo que es la experiencia del estudiar afuera, ¿no? Estudiar en otro país, que inclusive son algunas cosas que tenemos un poco en común, porque yo soy uruguayo y estudié en Argentina, ahora estoy acá en Brasil, vos te fuiste a estudiar a España. ¿Qué te quedó de la experiencia de estudiar y formarte en donde no es tu tierra? Bueno, más allá, digamos, de lo musical, que también da para hablar mucho, es heavy en el sentido de estar lejos de los tuyos, ¿no? Es a lo que creo que todos acudimos en primera parte cuando nos preguntan sobre este tipo, digamos, de sensaciones. Es muy heavy, más yo que soy una persona súper familiera. Quizás hay personas y personas a las que les cuesta menos o más. A mí me costó muchísimo, más que nada, o sea, en gran parte por esa parte. Porque, nada, soy una persona muy familiera y despegarme de mi hermana, de mi vieja, de mis amigos, fue muy heavy. Luego, otra parte también complicada es la economía que tenemos en Latinoamérica, y lidiar con esa parte también ahí bueno, en mi caso en Europa, ¿no? Que la situación económica de la gente es otra, la verdad. Y ahí te encontrás con que tenés que comprar las obras originales, con que tenés que comprarte accesorios seguido porque tocas mucho. Pero bueno, después está la parte artística que bueno, es la más enriquecedora, y la parte humana también, que encontrarte con personas excepcionales como las que me encontré yo, con las que tuve la suerte de trabajar, e incluso me quedó una familia ya, un compañero ahí que tenía que se volvió un hermano, y su mamá mi mamá, y su abuela mi abuela, así que creo que por ahí va mis sensaciones.
Vos sabés que da para hablar de todas y cada una, ¿no? De todos y cada uno de esos puntos y para eso es este espacio. Pero en el primero que me interesa hablar, que justo es algo que yo estaba pensando hace muy poco tiempo atrás, cuando ahora estoy residiendo en Brasil y eso es hace no mucho, justo casi me vine a Brasil junto con el coronavirus. Y, la parte es muy duro estar lejos de los seres queridos y la familia, pero hay algo muy lindo de irte a otro lugar que justamente volvés a tener como la oportunidad. No quiere decir que uno en el lugar donde está no tiene oportunidad de conocer gente todo el tiempo, pero lo interesante de eso es que viendo como el lado bueno en cuanto a los afectos que uno ya cultivó y ya gestó en los lugares, en los primeros lugares, por ejemplo, en tu lugar donde naciste, después, cuando te vas, esos siguen estando y cultivas nuevos que no hubieses cultivado cuando te fuiste. Y justo me ponía a pensar porque yo de Montevideo me fui para el norte, para Misiones, y ahí creé otra familia más. Y después, además de que están dos hermanos y mi padre allá, creé otra familia adoptiva de la vida, ¿no? Después en Buenos Aires otra, y acá estoy haciendo otra más también. Entonces son, digamos, un montón de nuevos nichos, de nuevas tribus que no tendría si no me hubiese ido, y los que realmente valen siguen estando en ese lugar de inicio. Entonces, y me imagino que te pasó lo mismo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, es como decís, yo en Buenos Aires siempre hablo de esto y es un poco algo que me pasó a mí, que por ahí un poco raro, que para mí fue más chocante el cambio de La Pampa a Buenos Aires que Buenos Aires, España. ¡Qué locura! En ese caso, en los afectos, digamos, Buenos Aires es una ciudad difícil. Si bien es Argentina y todo lo que representa el ser argentino-argentina, ¿no? Que esa calidez y tal, pero la capital federal es algo diferente. Yo llegué con 17 años, sin conocer a nadie de nadie, un solo amigo, un solo conocido, que incluso estaba en La Plata, o sea, no vivía en principio en capital. Y nada, no sabía ni partirme un huevo, no sabía ni hacerme arroz, o sea, fue heavy. Y el cambio, y ahí no hice, tengo amigos con los que estudié y hoy son también mis mejores amigos, pero no tuve una familia, digamos. Cuando llegué a España, allá en el primer año, coincidí con un chico peruano y un mallorquín, un chico de Mallorca, de la isla donde estudié, y con ellos dos hicimos una hermandad, pero tremenda. Con demás chicos también, pero con ellos fue también el chico de Perú, porque estaba igual en la misma posición que yo, sin conocer a nadie, a miles de kilómetros de su familia, de sus seres. Y el mallorquín que se nos pegó y nos hicimos también hermanos los tres. Y con el chico de Mallorca, el mallorquín, como te decía, su familia terminó siendo mi familia, e incluso ahora en Navidades es muy probable que vengan a pasar Navidades conmigo. Mirá qué loco, qué lindo, che. No, y eso es hermoso de lo que es viajar. Y yo digo esto inclusive animando al que esté escuchando esto y quiera viajar y tenga esas cosas, porque no obstante los dolores, vale la pena enfrentarlos, porque lo que uno gana termina sumando a favor en la tabla final, ¿no? En el tablero final. Sí, ni hablar. Pero qué loco, ¿no? Porque los viajes que en nuestros casos nos genera la pasión y esa vehemencia por la búsqueda con el arte, con nuestra arte, con la música, ¿no? Qué fuerte que es ello y cómo no podríamos, digamos, cómo mueve montañas, porque vos, por ejemplo, sos una persona súper familiera. Y por la música y por saber que allá ibas a estudiar muy bien, además de que ya eras muy bueno, cuando vos te fuiste yo me acuerdo que fue tipo, este chabón se va, qué suerte, y tipo no tiene techo, porque si ya estabas en un nivel muy bueno, estando allá con todo ese entorno, que ahora quiero que hables un poco de esas diferencias con la que has vivido de la formación en Europa.
No obstante, las personas que amamos y demás es tan fuerte, ¿no? Cuando uno tiene una pasión, que sabemos que por más que uno tenga esos dolores, sabemos que el dolor sería más grande si dejáramos esa búsqueda, si dejáramos de perseguir esos sueños con nuestra pasión. Ese dolor sería más grande que alejarnos de nuestra familia, ¿no? Sí, bueno, quizás Yo por lo menos lo veo así. Yo creo que sí. No quiere decir que sí o sí los logros estén en otro lado o en Europa, por ejemplo, no quiere decir. Pero si yo sé que en donde estoy viviendo no tengo lo que necesito con respecto a lo que quiero con mi carrera, ese dolor sería más grande porque lo otro de alguna forma se sigue manteniendo. Y inclusive la parte buena de la tecnología nos ayuda a que eso sea mucho más cercano. Hoy justo hablaba con mi padre que hace como 2 años que no nos vemos y nos sentimos muy cerca porque hablamos todos los días, no es lo mismo, claro, pero por lo menos en mi caso sería más la desconformidad y la falta, si hubiese abandonado como esas búsquedas por aferrarme a estar cerca físicamente de los seres queridos. Pero igual es mi forma, ¿no? Decime ahí tú qué disentís con esa idea. Sí, un poquito, o sea, en cuanto a la percepción, yo cuando me fui, yo sabía que allá no me iba a quedar, que en algún momento iba a volver. Claro. Porque La Pampa me tira y mi familia me tiraba un montón. Incluso en los 4 años que estuve haciendo la carrera, volvía una vez por año, en segundo, tercero, no me acuerdo, ya quise quedarme en La Pampa, no volver más, porque las vueltas a España eran tremendas, o sea, eran terribles. Pero el momento donde yo tengo que decidir, termino la carrera y ¿qué hago? O sea, había un montón de cosas que me instaban a pensar, porque no tenía la nacionalidad, por ejemplo. Tenía que optar o por arraigo, creo que se llamaba una posibilidad, por casarme con alguien, pagarle a alguien para casarme y obtener la nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era un tema. Y el otro también, me puse en la balanza, digamos, ¿qué prefiero? ¿Volver a Argentina a estar con mi familia? ¿O seguir acá, seguir luchando por la profesión? Y en un momento digo, me viene a la cabeza el arrepentimiento, digamos. Digo, bien, si me quedo y vuelvo cada 2 años a Argentina, tocando en los mejores teatros de Europa, pero en un momento llego, la veo a mi vieja con canas, con arrugas, y digo, me perdí todo ese proceso de estando cerca de ella, o triste a ella, no sé, o vengo y mi sobrina que nació ya tiene 1 año y medio, no, me perdí todo ese proceso, y digo, me arrepentiré más si pasa eso o si yo me vuelvo a Argentina y pienso en qué hubiese sido si yo seguiría en Europa. Y la verdad que en mi caso, incluso yo volví y a los 2 meses mi hermana quedó embarazada y dije, ya está, le dio sentido a todo, digamos. Si había alguna pequeña duda. Sí, nació mi sobrina y la verdad que ahora mi sobrina le dio respuesta a todo. El tiempo que paso con ella no lo paga ni tocar en el Carnegie Hall, ni la Ópera de París, ni nada. En mi caso, claro. Es así, e incluso pienso que hoy, antes quizás la música, en ese momento de estudiante, la música ocupaba un plano muy, muy primordial en mi vida personal. Hoy en día la música no es todo tampoco. Claro. Es el modo de vida que elegí, pero si para estar cerca de los míos tengo que dejar la música y trabajar de albañil o en una oficina, prefiero estar cerca de los míos y trabajar de albañil o en una oficina. Claro. Que a mí me encanta esto porque me encanta ver y cómo cada uno es diferente, ¿no? Y justamente charlar poner algo en la mesa y disentir y ver formas diferentes me apasiona. Y de hecho inclusive son posturas un poco diferentes y un poco no, porque tampoco
para mí no quiere decir que la música es todo. Y si tengo que, ya, digamos, ser un ermitaño con tal de tocar en los mejores lugares o tocar de la mejor manera posible, olvídate, va por otro lado. Pero también me faltó, perdón que te corte. No, por favor. Yo tuve muchísima suerte de volver y encontrar laburo en mi ciudad, en mi provincia, a los meses, a 2 meses, lo cual también me ayudó mucho a que yo siga, ¿no? Con la música y tal. Obviamente iba a intentar por todos los medios laburar de música y vivir de la música, estar cerca de los míos. Claro. Pero me refiero a eso, ¿no? Y claro, como en la balanza, sí, siempre va a estar la familia primero. Sí, sí. Hoy en día. Claro, es gracioso porque yo soy diferente a vos en ese sentido y prefiero, por lo menos hoy en día, cambiamos todos los días, ¿no? Pero yo por ahí hoy elijo estar físicamente lejos para seguir con los proyectos y que sigan avanzando. Pero es gracioso, ¿no? Porque no son como recetas como herméticas, porque eso tampoco me hace sentir a mí que no está la familia primero, ¿viste? Como que para mí no es que igual yo siento que la familia no está primero por hacer eso. Soy distinto a vos y elijo algo diferente, pero no obstante no siento que no está la familia primero. Pero logro... digamos, sustituir bastante, a pesar de que obviamente no es lo mismo, con la cuestión tecnológica, ¿viste? Pero bueno, es interesante ir viendo esas cosas. A mí me hacía peor hacer una videollamada con Mirá vos, ¿ves? Eso me encanta, qué loco, ¿no? Cómo la gente, cómo cada uno puede ser tan distinto, cada uno es un mundo. Y a mí me calma mucho, por ejemplo, de las cosas que más me duelen hasta el día de hoy en la vida, porque los amigos es como que ya, a pesar de que son, para mí la amistad es una de las cosas más grosas que hay en la vida, uno medio que sabe que por temporadas va a tener a la gente cerca. Es muy difícil que un amigo esté físicamente cerca toda tu vida. Uno medio que ya está preparado para que eso pase y que los caminos hagan esto, pueden volver a encontrarse, volver a separarse. La familia es lo que uno más quiere tener como siempre. Y de las cosas que más me duelen es mis hermanos, principalmente mis 2 hermanas y mi mamá y mi papá, ¿ves? Pero las llamadas, esas cosas, y de hecho ahora estoy siendo más consciente que antes. Antes estaba más como, sí, la música es todo, no me interesa nada. En la época que nos conocimos era así, ¿viste? Ahora ya no, estoy más grande, estoy envejeciendo, ¿viste? Ya me están importando las cosas. Pero me calma un montón, vos sabés, me calma un montón. Y sé que la tristeza sería mayor. Por ejemplo, yo antes de ir a Buenos Aires vivía en Oberá. Y si me hubiese quedado ahí, no me hubiese podido tal vez formar como me formé. Y ese dolor sería mucho más difícil de llenar que la falta de la familia de cerca. Bueno, pero nos fuimos un poco con... Ojo que igual que soy consciente de que si no hubiese pasado por ese, entre comillas, sufrimiento, digamos, esa extrañitis que tuve durante 7 años casi, no sería tampoco quien soy hoy, ni musicalmente ni humanamente. Claro. Y también estar lejos me hizo dar cuenta de eso, ¿no? De mi sentimiento, claro, con respecto a los míos. Claro. Por eso no fue en vano, quiero decir. Claro, sí, sin duda. Si me dijeras que fue en vano, corto la llamada en este instante. Claro. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Animo mucho al que se quiera ir a otro lado que se vaya, porque desde millones de lugares salí sumando. Inclusive desde eso me di cuenta de que soy súper familiero al alejarme de mi familia, y ahora los valoro más. O me di cuenta, por ejemplo, conozco amigos que cuando me fui a vivir a Buenos Aires viví en residencias 2 años, y había gente que no sabía hacerse un huevo duro, literalmente no sabía hacerse un huevo duro. Me acuerdo de un chabón de Colombia que me había preguntado si para hacer fideos había que poner el agua primero o el fideo primero en la olla. Imagínate. Pero hasta en ese sentido, y esa gente, esos polluelitos, los veías crecer, ¿viste? Los veías como niños que iban creciendo, y hasta inclusive ese golpe de horno que por ahí, al estar muy adentro de la casa, se atrasaron un poco en algunas de esas cosas. Después es como que un bofetazo, ¿viste? En la cara, un golpe de horno
que te hace súper bien, un montonazo de amigos, voy a decir, un montonazo. Entonces, en ese sentido, también suma un montón. Y contame un poco cómo fue, porque es algo que a mí me llena de curiosidad y pienso un montón, inclusive en tener alguna etapa de estudio tal vez afuera, por allá por Europa. Y me genera mucha duda. Siempre está esa cosa, es tanto como lo idealizamos, no es tanto, pero tampoco creo en esa cosa que es o allá o si no acá somos todos mediocres para nada. No, Pero todo lo contrario, pero siempre está como esa cosa, bueno, ¿qué diferencias hay? No cuál es mejor y cuál es peor, sino que qué diferencias hay, cómo es. Contá un poquito, habla un poquito de esa cuestión del estudio en Europa. mira, yo creo que obviamente el profesor o la profesora tiene que ver mucho. Igual, en mi caso, el profesor que yo tenía en Buenos Aires era excepcional, Emiliano Barri, profesor de la UNA hoy en día y del Conservatorio Astor Piazzolla. Lo que para mí es, digamos, la mayor diferencia es entre comillas, la competencia que hay en el aula entre los estudiantes. Que también yo creo que se debe a, digamos, el saxofón nace, ¿no?, en Europa, y en Argentina aún sigue siendo nuevo, de alguna manera. Te puedo interrumpir solo para tirar un bocado. Yo me acuerdo, me quedó muy patente de que fue una de las cosas que me dijiste vos cuando charlamos y vos estabas allá, y no sé si nos hablamos cuando volviste o por celular, y me dijiste, la competencia acá es terrible. Están los alumnos ahí a ver cuánto estudiaste, y si estudiaste 5 horas, ellos van a estudiar 6, van corriendo a estudiar 6. Me acuerdo, me quedó patente eso. Sí, sí. Bueno, otra facilidad también es las aulas que tenés para estudiar, ¿no? Que para hacer eso así es muy difícil conseguir un aula para estudiar. A veces en el departamento no podías estudiar porque los vecinos te bardeaban. Me acuerdo de todo eso de tu vida, de estar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche esperando aula porque te rajaban en el edificio, me acuerdo. Y estando 12 horas, capaz que estudiaba 4 horas, 5. La otra era en espera y digitando, ¿viste? Cosas así. Ahí teníamos la facilidad esa, ¿no? De que teníamos aulas para estudiar. Y es como decís vos, habían un par de personas, ¿viste? Que, no sé, llegabas 8 y 10 y ya estaban a las 8. Y vos decías, bueno, mañana voy a llegar a las 8 menos 5 para ganarle. Y estaban, ¿no? 5 minutos antes ya habían firmado, ¿viste? Y luego también el tema de las audiciones. Obviamente todos tenemos ahí un orgullo, un ego, y la verdad que de 20 estudiantes no quería ser el peor, al que peor le iban las audiciones. Eso hay que decirlo también. Claro. ¿Cómo veías? Detengámonos, me interesa mucho detenernos en cada uno de estos puntos. ¿Cómo veías el tema? ¿Cómo lo ves eso de esa competitividad tan, viste, tan eufórica? En algún aspecto no es muy sana, que digamos. Porque luego entendés que, o sea, sirve, ¿no? Darle 1000 horas por día. Yo llegué a estudiar 11 horas, 12 horas por día. Pero tampoco es sano porque a lo último te das cuenta que productivas fueron 5, 6. Luego ya aprendés a estudiar bien y administras tu tiempo de diferente manera, y quizás es más productivo estudiar menos, con más calidad que... Eso siempre. Calidad eso encima siempre. De cantidad siempre. Eso siempre. Pero en cuanto a, digamos, la competencia, me refiero a querer superarte vos con respecto a... Si bien pensás en los demás, siempre es el tema superarte vos. A mí, por ejemplo, había una materia que era cuarteto de saxofones, en lo cual me metieron con 3 personas más, y los 3 eran unas bestias, que eran lo que después fue Psycho Quartet, que fue un cuarteto con el que ganamos muchísimos premios y viajamos bastante. Pero el primer ensayo, la primera clase con el profesor, la ligué yo por todos los lados. O sea, claramente yo estaba a un nivel y los chicos estaban a este, y eso fue un motivo ya para al siguiente día estar a las 7:45 AM ahí estudiando. Y ahí hay que tener una fortaleza, enorme, y a mí me interesa mucho hablar de estas cosas porque es una moneda corriente en el día a día del músico, de mantener la autoestima ahí cuando te pasan estas cosas y no creerte un pedazo de basura, ¿no? No, tal cual, es todo, tener siempre en presente que es todo un aprendizaje. Habían personas que llegaron a abandonar en cuanto a esto, ¿no? Porque a veces
también la pedagogía no era la mejor, la verdad. Eran duros a veces los y las profes. Y bueno, hay gente que por ahí, viste, no se banca por diferentes motivos de la vida y personales. Ese día, ¿cómo te fuiste a tu casa? Ese día que la ligaste por todos lados. La verdad que mal, pero no me lo tomé para un motivo para autodestruirme, sino para decir al otro día tengo que estar 7:45 ahí estudiando porque no puedo quedar mal con toda esta gente. Y después también estaba el otro motivo, que era mi familia, que me estaba ayudando de una manera casi impensada, sacrificando un montón de cosas, y también yo ahí ese pensamiento de que no podía fallar, ¿no? Que luego, qué presión, ¿eh? Qué presión. Que luego te pones a pensar y llega la madurez y no está bueno ese grado de presión. No, es completamente insano. En ese momento me sirvió. Claro, en ese momento te hizo transformarte en un musicazo increíble. Pero, sí, en un estudiante. Un estudiante en ese nivel. Por problemas técnicos tuvimos que dar un stop en nuestro podcast y ahora continuamos con la segunda parte con Franco Sánchez. Estábamos hablando, querido, sobre... estabas hablando de tu experiencia en Europa y empezamos a hablar un poquito sobre lo malo de la competitividad, ¿verdad? Sí. Depende de dónde lo mires. Claro, a ver, contame un poco desde qué lugares vos pensás que se podrían ver la competitividad y cómo lo viviste allá, esa competitividad tan ferviente que había, ¿no? Sí, igual no una competitividad, digamos, con maldad. Siempre se toma la palabra competición como algo malo, sino quizás el estar con otros que están ahí a pleno. Quizás la competición esa es con vos mismo, para superarte, que depende de cada persona. Yo supongo que puede ser bueno o malo. Claro. Para mí fue bueno, o sea, en el primer tiempo me ayudó mucho a progresar yo mismo y estar al nivel de creo que hablamos en el anterior segmento de la charla, que me habían puesto en un cuarteto con unos compañeros y yo no me veía al nivel de ellos, y bueno, eso también me ayudó. Y sin dudas, estando tocando con 3 personas más, te comparás, porque claro, estás tocando ahí, es el proyecto, aunque sea una materia. Entonces a mí desde ese punto me sirvió. No sirve cuando hay maldad, ¿no? O cuando hay ciertos puntos, ciertas cosas que te hacen mal. Claro. O cuando hay el tema de la competitividad, aunque parezca una frase súper cliché, yo también coincido que la competitividad es buenísima cuando es con uno mismo. Y yo lo que es cuando es con respecto a los otros, que sí o sí te comparás todo el tiempo, nos comparamos, yo prefiero tratar de utilizar la palabra inspiración y no competitividad, no tanto eso, sino que ver, por ejemplo, siempre, en mi caso, yo siempre quise rodearme de músicos que toquen mucho más que yo, no lo contrario, es decir, para elevar mi nivel y potenciarme. Y es extraño cuando a veces pasa lo contrario, de que vos ves a alguien que toca muy bien. Y conozco muchas personas así que se ponen tristes, se ponen mal, se quieren cortar los dedos más o menos, ¿viste? Ahí es cuando es un bajón en la competitividad. Tiene mucho que ver con el ego también, ¿viste? Pero usar justamente esa gente que uno ve en otro nivel como inspiración, ahí sí es cuando está buenísimo y te eleva, ¿verdad? Tal cual. Igual hay otra cosa también. Por ejemplo, habían exámenes, por ejemplo, primer... semestre, primer objetivo, tocar un concierto. Y a veces éramos en el aula 20 alumnos, y nos daban 4 conciertos. O sea que por 4 o 5 personas iban a tener el mismo concierto. Claro. Y bueno, a veces los parámetros que iban a tener el jurado o los profesores que iban a estar viendo para ponerte la nota, sin dudas iban a comparar esos 4 o 5 conciertos. Claro. Entonces cuando vos estabas en el aula 19 y en la 18 estaba el otro que tocaba el mismo concierto que vos y veías que iba más adelante que vos, y ahí un poco corría, claro,
el rigor. En ese sentido está bueno, qué sé yo, a mí me encantaba. Me encantaba que dije, decías, ¿no? Tengo que meterle porque si te lo toca así en el examen y yo estoy así, como estoy ahora, Claro, sí. estoy al horno. Claro. Pero hay Por más que... eso está bien, los discursos estos trillados de que la nota no sirve, que no importa el título, pero bueno, en esa instancia sí sirve. Claro. No, y después tampoco hay que ser obtuso. Después uno muchas veces cuando quiere conseguir un trabajo, uno entra por concurso. En las orquestas entra por concurso. Tampoco hay que ser un boludo en ese sentido, ¿no? Pero está bueno trabajar estas cuestiones más psicológicas para el día a día. Porque a veces, yo siento que a veces el artista tenemos como característica a veces el autoboicot, ¿viste? De darnos con un caño y solo ver lo malo. Porque, por ejemplo, sucede que nosotros tenemos la peor versión de nosotros, porque tenemos el zoom al máximo y tenemos el ideal de lo que queremos que suene y la mejor versión del otro. Entonces siempre comparás la mejor versión del otro con la peor tuya. Entonces esas cosas... Claro, el hijo del rigor, está buenísimo. Sí. Incluso, igual yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? De ninguno de los extremos es bueno. Ni pasarte de rosca, que es lo que siempre dicen, ¿no? No sirve compararse, etcétera, etcétera, etcétera. No está bueno eso, está clarísimo. Pero tampoco está bueno el otro extremo. Yo tenía una profesora, que no voy a dar su nombre, que era de tratamiento de la ansiedad escénica. Después lo pongo en los comentarios. Ah, mentira. Era profesora de esa materia, una ¿cómo que se le dice? Opcional, no. Bueno, el nombre. Optativa. Tratamiento de la ansiedad escénica. Y una cosa que siempre decía ella es, tipo, si erras una nota no pasa nada, si erras dos tampoco. Y si te parás, ¿cuál problema hay? Bueno, no sé hasta qué punto está bueno, porque la gente que te paga 1.000 pesos para verte, no sé si paga para que te pares en medio del concierto porque te olvidaste la obra. Claro. No sé, hasta que ninguno de los dos extremos creo que está bueno. Sí. Comparto una parte de esa visión de esta profesora, pero sí, no un extremo. Los extremos no están buenos. Porque claro, uno es profesional, es como que vos el médico, vos no querés que el médico te haga ahí los puntos más o menos, que te opere más o menos, y bueno, si le erra no pasa nada, no. Entonces, con el arte no hay por qué tampoco ser... Un médico ahí está jugando con la vida, ¿no? Claro, sí. No, pero vos cuando llamás a un plomero o a un gasista no querés que te haga el trabajo mal. Claro. Exacto. Ahí va, tal vez es un mejor ejemplo. pero sí, yo comparto con la idea de que, a ver, por ejemplo, que era lo que no sé si lo había comentado contigo, creo que no, pero a mí, por ejemplo, un concierto se me hace mucho más fácil de dar, siempre los disfruté mucho, que grabar. Grabar para mí es una tortura, porque justamente en grabar está eso, ni un ruido, no un pifie, nada. Y tocar, para mí justamente cuando doy conciertos, no me importa tanto los pifies justamente, pero eso no quiere decir que no me importa dar una presentación profesional. Más cuando estás contratado y vos querés dejar una buena imagen, querés que te vuelvan a querer contratar y uno quiere hacer las cosas bien. Nos matamos todos los días estudiando 1000 horas porque queremos hacer las cosas bien. Pero a mí lo que me importa es el discurso musical completo. Y si entre medio hay alguna que otra nota y cosas así, eso no me importa tanto. Pero el discurso musical sí, yo creo súper importante que no se pare. Y ahí es cuando, esa es la imagen que llega al público. Por eso de que, bueno, si te parás en el medio, está bueno que trabajar para que eso no pase, para no irse a ese extremo, ¿no? Claro, si errás una nota 2, bueno, pero si errás 8, y no, bueno, ya son más demasiado. Depende, claro, si 8 de 10, sí. Claro. Si 8 compases en una obra que tiene 500, está bueno, 8 notas. Pero sí, claro. Es como decís vos, no los extremos, pero hay una parte de lo de la mujer esta que comparto. Y que yo entiendo a lo que se refería a ella, ¿no? Y claro, que obviamente es para la gente que tiene ese tipo de asuntos, ¿no? Internos y tal. Claro. Pero bueno, verlo. Y a mí incluso me sirvió la materia. Pero bueno, los extremos, claro, cuando hablaba de extremos ella, no, claro, yo no lo compartía demasiado.
Por eso digo, ¿no? Siempre, en todo, en toda la vida, en todos los aspectos de la vida, un equilibrio, ningún extremo. Claro, exacto. Y aparte es eso, volviendo al punto de somos profesionales y si trabajamos de eso tenemos que hacer el trabajo bien y parte de hacer el trabajo, no vas a esperar no tener ninguna presión de nada, ni no, bueno, que salga como salga, porque si no, bueno, tocas de onda para tus amigos que quieran escucharte, listo, no vas a una sala a que paguen una entrada para ir a escucharte o ganás el... Sí. En ese momento, digo, en el conservatorio está bien, es la nota, que quizás no es tan importante, o sí, depende de la persona, pero en otro momento, en otra instancia más madura o más profesional de la que hablas vos, está en juego también comer, ¿no? Exacto. Porque si te equivocás, no te van a llamar más. Claro. Eso está bueno también tenerlo en cuenta y me parece también interesante, siempre me resulta interesante y me llena de preguntas en mi cabeza de cómo podría mejorarse, por ejemplo, los institutos en cuanto a justamente que una de las grandes carencias que por lo menos en los lugares por los que yo pasé, principalmente en la UNA, donde estudiamos, donde vos estudiaste un poco y donde yo hice mi carrera, de que hay muy buena formación en cuanto al nivel de formación en sí y los maestros, pero no hay una preparación para el mundo profesional, para el trabajo, no hay tanto una preparación en ese sentido, y ahí siento como que uno tiene que, viste, rebuscárselas a su manera y darte la cabeza contra la pared y explorar solo y aprendiendo a golpe y porrazo, y no hay tal vez tanto esa preparación en cuanto a esa parte más real de lo que decís vos, de bueno, después te llaman por un lugar, te equivocas todo el tiempo, no te llaman más. ¿Vos allá viviste otra experiencia diferente? ¿Sentís que la preparación fue mejor en ese sentido o fue lo mismo también? No, es lo mismo, lo mismo. Qué loco, ¿viste? Salir de la institución y no sabes qué hacer. Yo también soy partidario siempre de que siempre hay que tener una cuota de suerte, porque ves gente que sale del conservatorio y entra a dar a una escuela de música clases, ya está, se quedó ahí de por vida, vivió de dar clases. Pero si depende de la persona, digamos, si no tuviste tu entrada en ninguna escuela ni nada y tenés que vivir de tocar, al menos yo no conocí ningún conservatorio que te prepare para eso. Claro. La jungla ahí de tener que tocar, de sesionista, ¿no? De que ir y tocar todas las notas, porque si no, no te llaman más para grabar. Y claro. Incluso hoy cuando hablabas de que no te llevabas muy bien con la grabación, yo tampoco me llevaba bien en la grabación cuando estudiaba. Cuando dejé de estudiar y empecé a trabajar, incluso como sesionista, me tuve que llevar bien, porque es uno de los trabajos que tengo, digamos, sesionista. Claro. Entonces, grabar y tocar en vivo, quizás cosas que leíste 2 veces, y hay que hacerlas. Y ya te empezás a mirar. Contame un poco esa experiencia de ese tipo de trabajo, porque a mí otra cosa que me interesa hablar contigo es de la enorme versatilidad que puede haber dentro del mundo del arte y vos sos un ejemplo de eso porque haces muchas cosas distintas dentro de la música. Contame un poco de esto. Sí, yo igual lo tuve que hacer un poco también como búsqueda. Yo siempre quise aprender a improvisar, más que nada, aprender ese lenguaje, ¿no? Si se quiere, lenguaje de jazz, que luego te lleva para otras partes, ¿no? Pero un poco obligado porque yo lo que estudié música a la que se le dice contemporánea, la experimental, digamos, o la llamada clásica, la que todos conocemos como clásica. Acá en La Pampa, la verdad que iba a tener muy poca salida laboral. Encontré el puesto en la banda sinfónica La Pampa, en la cual sí se puede decir que toco lo que estudié, pero bueno, si querés hacer otras cosas, la verdad que no me servía, o sea, me servía, ¿no? Técnicamente, etcétera, pero era aprender otro lenguaje, porque claro, no se toca como se toca clásico, no sé, folclore, o jazz, o rock and roll, y es otra salida laboral. Entonces tuve que aprender a empezar a tomar clases, abrir la mente un poco, empezar a tomar clases con profesores de otros estilos y tal, y empezaron a salir trabajos de este tipo, por ejemplo, sesionista, grabar para un CD de tal artista, y 2 temas, 3, y es otra salida laboral. Igual yo pienso que aún personalmente me falta un montón para alcanzar esa versatilidad que es la que yo quiero, ¿no? Que me digan, tocar el concierto de Tomasi, lo puedo tocar,
tocate el solo de acá en rock and roll bien duro, poder tocarlo, o tocar una samba y poder tocarla en el estilo. Claro. Es lo que busco yo, pero aún sé que me falta un montonazo. Pero sí, yo siento que salí bien técnicamente con el instrumento, me llevo bien con el instrumento gracias a los estudios en el conservatorio, pero en cuanto a la vida laboral afuera, no hubo mucha preparación. Claro, es lo mismo, la mismo de palo y a la bolsa. Sí, tenés que curtirte de vuelta. Claro, afuera. sí. Vos sabés que me siento completamente identificado, igual que vos estás en otro nivel de ese proceso, pero a mí me pasa lo mismo que con lo que deseo y lo que siento que me falta. Soy estudiante bien de conservatorio, de obras clásicas, conciertos de guitarra clásica solista. Y esa parte de acompañar, improvisar está crudísima. Y cuando yo escucho a alguien, por ejemplo, esos acordes geniales que hacen en un acompañamiento hermosos, ¿viste? Llenos de séptimas, novenas, cuartas, sustituciones, lo entiendo, intelectualmente lo entiendo, sé qué están haciendo, pero yo tengo que ir, buscar, escribirlo, pensarlo y buscarlo en la guitarra. Ellos lo hacen en ese momento y ni capaz ni ellos saben que ahí era una séptima, que era no sé qué, y cayó el dedo ahí. Y eso me parece magia, ¿viste? Y también estoy poco a poco dándome tiempos un poco para empezar a explorar eso, porque aparte siento que se conecta tu cerebro con el instrumento desde otro lugar. Es como, siento que hay una parte que aprende las coreografías, como lo coreográfico, ¿no? Que es las partituras, las obras ya escritas y vos ya sabés qué es lo que viene. Y la parte más improvisada y más así de tocar ahí en el tiempo presente, siento que se conecta con otra parte del cerebro. Y de hecho los tipos que... Tengo un amigo que admiro mucho que toca muy bien los dos mundos. Y claro, y yo siento cómo da para percibir cómo se complementan. Y el tipo toca muy bien obras clásicas y yo creo que en parte toca tan bien y las arma tan rápido, porque arma rápido las piezas, porque tiene eso otro, ¿viste? Que se súper complementa. Sí. Bueno, está, no sé si, creo que Roberto Calvo, ¿no? Es un buen guitarrista que hace los dos estilos. Un argentino ahí que sí, lo conozco. No lo he escuchado tanto hacer música clásica, lo he escuchado hacer mucho folclore. Claro. Capaz que es profe pensé que estaba en el Piazzolla, pero creo que está en el Falla. Si no me estoy confundiendo, pero hay varios, por ejemplo, este amigo que te digo se llama Martín Espada y es un gran amigo. Hemos dado conciertos juntos y el tipo maneja los dos mundos genial. Y por ejemplo, un gran guitarrista brasilero que yo admiro mucho porque maneja excelente los dos mundos es Douglas Lora, que es parte del Brasil Guitar Duo. Lo conozco, es un músico increíble y el tipo toca lloro de una manera impresionante, acompaña e improvisa increíble y tiene una banda de música, creo que así, música más popular brasilera, y que el tipo ni siquiera necesita estudiar para tocar eso. Y después tiene el dúo de guitarra con John, el otro chico, que son fantásticos, han ganado un Grammy, un dúo increíble y súper clásico, espectacular, ¿viste? Y eso me parece como wow, ¿viste? Increíble. Hay otro guitarrista brasilero, ¿no? Que es súper famoso. Hay varios acá, pero bueno, no sé. Pero uno que en Argentina ya también es como ha venido y tal. No me acuerdo. Yo lo vi en Río Grande, en Pelotas, en vivo. En Pelotas. Hay un super festival en Pelotas acá, sí, muy bueno. Que ese quiero ir. Pero sí, bueno, manejar esos dos mundos es para mí es como que se complementan mucho. ¿Y qué otra experiencia tuviste de allá que podés ver como diferencias con respecto a acá? Bueno, ¿cómo se diría? El valor que le dan a los músicos. Importante, interesante. Acá está muy... Allá, por ejemplo, no sé, pagarle a los músicos es algo casi normal, que es lo que tendría que ser, ¿no? Pero... Claro. Es impensado acá que allá que lo hagas por el amor al arte, ¿no? Claro, allá por el amor al arte no se hace. Acá es al revés, ¿no? Cuesta a veces que la gente entienda que es un trabajo.
es que hay gente que labura, que vive y come de la música. Acá está muy normalizado, ¿no? El que vos tengas que pagarle al bar para tocar. Qué loco eso. Vos sabés que a mí esa es una de las como luchas que me quiero poner en el hombro, es tratar de generar en lo que pueda, ¿no? Al nivel que pueda, esa conciencia, y principalmente en los músicos, porque muchas veces el mismo músico trabaja en detrimento del valor del artista, porque muchas veces aceptamos. Claro que hay veces que no queda otra, hay momentos, a ver, yo di 6 años o un poco menos tal vez de conciertos gratis, pero yo los tomé como mi formación, hasta el día que dije, bueno, ahora yo tengo una formación a un nivel de que justifica que se pague una entrada para escucharme, a partir de hoy no toco más gratis. Y eso tiene que ver no por una cuestión de valorarse, ¿no? Pero no tiene que ver con una cuestión de ego ni creerse más que nadie, sino de tener esa cuestión ética y de valores, de que si vos estás aceptando tocar gratis, vos estás apoyando esa idea del amor al arte, de trabajar gratis, y eso es a veces al mismo artista le hace falta, y a veces hasta más conciencia de eso que el público, digamos, no artista. Y eso me parece que también no es nuestra responsabilidad total, pero tenemos parte de esa responsabilidad. Sí, sin duda. Incluso también se debe, yo creo, a que la música es algo tan de todos y todas, ¿no? Que hay mucha gente que, por ejemplo, no sé, es un diseñador gráfico, un médico, y toca la guitarra y tiene su banda de rock y no le importa ganar dinero con esa banda de rock porque no le hace falta, y es una de las bandas, ponele, que va y toca por la pizza y por la gaseosa. Y bueno, eso también perjudica a las otras bandas que sí viven de eso, ¿no? Claro. Pero bueno, yo también ahí tiene que ver también con una cuestión de, quizás, de más allá, que es todo subjetivo, ¿no? De nivel. Claro. Si vos querés esto le das la pizza y la coca, y si no, algo claro, mejor, vas a tener que pagar. Pero sí que los artistas tenemos gran parte de culpa por eso. Claro, es que justamente yo no estoy en desacuerdo de que el tipo médico o arquitecto que tiene ganas de tocar algo así, más o menos el fin de semana, y quiere ir y compartirlo, que lo haga. No estoy en desacuerdo. Pero lo que pasa es que termina siendo lo mismo también el tipo que sí se mata estudiando y que es un profesional. Y justamente tiene que ser eso. Bueno, obviamente que ese tipo que es un arquitecto no va a darte un show al mismo nivel que alguien profesional. Y entonces, pero me ha sorprendido mucho tener charlas con personas así más profesionales que eran, no, bueno, tal bar nos dejó tocar. Como que, ¿qué? No puede ser. Tiene que ser eso, tiene que ser, bueno, si vos no querés soltar un mango, bueno, vas a tener este nivel de concierto. Y la gente, por más idóneo o no idóneo que sea, la gente lo escucha, nota las diferencias, se nota las diferencias. No es que solo los músicos notan la diferencia de un artista formado y profesional con un amateur. Y eso es súper importante. Y a veces, por ejemplo, también, por ejemplo, nosotros vivimos varios años en Buenos Aires. Y Buenos Aires tiene algo muy lindo, pero que tiene un doble filo peligroso, que es el hecho de que hay mucha actividad muy inclusiva en el arte. Mucha actividad gratuita, muchas cosas para la gente que no puede pagar. Y eso está muy bueno porque es inclusivo, porque hay gente que realmente no puede pagar nada para ir a ver algo. Entonces se queda en Europa, me imagino que todo el mundo se queda afuera. Pero el tema es que esos eventos gratuitos tienen que ser con dinero del Estado que pague y subvencione a los artistas, para que esa plata no tenga que venir del bolsillo del público de última. Pero muchas veces pasa que es a costas, ese evento gratuito es a costas de que el artista no le alcanza ni para el taxi o para el Uber. Y eso es un gran problema, y termina también a veces jugando un poco más a favor de esa idea del poco valor a lo artístico, porque a veces notás que una persona le cuesta mucho más soltar, yo qué sé, no sé cómo está la moneda en Argentina, pero 500 pesos en una entrada, pero no le cuesta nada gastar esos 500 en una birra en el bar.
Igual. Hay una cuestión, ¿no? De costumbre, vale ahora, de cultura. A veces, bueno, ahora más o menos le pegaste el precio de las entradas de una banda estándar. Y es lo que vale más o menos una jarra de cerveza, tío. Claro. Y notás, ¿no? Notás esa diferencia de cómo cuesta más soltarla en una entrada que en una birra, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Igual, volviendo a lo que decías, es un tema para debatir largo de tiempo porque entran muchos conceptos, ¿no? De lo que decíamos. Hablamos con un compañero hace un tiempo y una productora acá en la ciudad que mediante un juego de números y tal, terminabas perdiendo si aceptabas tocar, ¿no? Para esa productora. Y decíamos, ninguno tiene que aceptar y ya está. Pero bueno, hay músicos que viven de tocar y quizás cierto dinero ya les sirve. Entonces es un debate súper largo. Sí. Pero me resulta... Perdón. No te me mueras antes de que termine el podcast, por lo menos. ¿Sabes que cuando me agarra tos, me agarra ahí por la vez? No sé por qué. Mirá vos, che. Es el saxo. No sé por qué. Che, ¿qué te iba a decir? Hablando un poquito de otras cosas, me interesa también la idea del artista como multifacético, ¿no? Y multifacético a veces puede ser no con respecto a inclusive el tipo de música que tocas, sino con las cosas que uno hace, ¿no? Cuando pienso en la carrera, pienso en lo lindo que es nuestra actividad, que es tan plástica que nos permite inventar un montón de cosas. Por ejemplo, en este caso, además, por ejemplo, yo de dar conciertos, hago tutoriales en mi canal, hago este podcast, varias cosas diferentes. En ese sentido, mi versatilidad va por ahí. En tu lugar, además de tener versatilidad artística, también, por ejemplo, tenés tus charlas en Instagram con artistas. Cuando volviste de Europa, hiciste y organizaste un festival de saxo. Yo también fui parte de la organización de un festival de guitarra. Y esas cosas nos enseñan un montón, abre un montón de puertas y abre mucho la cabeza, ¿no? ¿Querés hablar un poco de esas actividades que has hecho y que estás haciendo? Sí. La verdad que empiezo por las charlas de Instagram. Eso nació un poco, esas cosas que surgieron en pandemia, ¿no? Cuando no sabías qué hacer y necesitabas hacer algo y yo veía que había tantas cosas para hacer en la virtualidad y se me ocurrió hacer charlas mediante Instagram con tipo conversatorios, pero un poco más informales. Hablar de otras cuestiones, muy parecido a lo que estamos charlando. Claro. Que a veces quizá más preguntas más que no tienen que ver con la música también, para ver qué piensa el artista en otro aspecto, ¿no? Y empezó siendo algo muy, muy casero, digamos, hacerlo, ni las dejaba registradas al principio. Y después empezó a haber gente que quería verlas en diferido porque se la había perdido, o gente que me decía, vas a tener que hacer un flyer porque la verdad que ya como, se está volviendo un poco más serio. Se lo estaba tomando más serio el público que yo, en verdad. Entonces se volvió ahí, bueno, ya tuve que contratar a un diseñador, tal, que me armara un flyer. Y ahora ya vamos 54 charlas. Un montón. Ahora se viene a las 54. Y sí, la verdad que me ha servido mucho, o sea, en verdad lo empecé a hacer para el público, pero también para mí, digamos, para conocer gente, para saber cómo pensaban tales artistas, y de paso quedan grabadas ahí ahora y puede disfrutar quien quiera. Y empecé haciendo con gente, digamos, grosa, pero muy cercana a mí, y de pronto me empecé a hacer con gente que no conocía, que le escribía, gente que quizás está muy cerca de la palabra que se usa en el mainstream, gente que toca en bandas conocidas o con de artistas súper conocidos, y nada, me encanta, la verdad. Creo que por ahora vamos a seguir. No sé, han habido momentos hermosos con gente muy linda, no sé, recuerdo charlas, por ejemplo, con Pedro Rossi, guitarrista de Liliana Herrero, un maestro. Hace poco estuve con Miguel Ángel Tararita, que es el trompetista de Los Fundamentalistas, de la banda del Indio Solari. Gente que pisa fuerte, digamos, en el ámbito musical.
y la verdad que yo lo disfruto mucho, muchísimo. Luego el festival fue más o menos por lo mismo, estábamos en pandemia, recién llegaba yo y quería hacer algo para que disfrutaran la gente que estudiaba acá, los chicos y las chicas, y también como una idea de reunir a toda la gente saxofonista de La Pampa, que aunque no estuvieran en La Pampa sean pampeanos, armar tipo un grupito, ¿no? Una cooperativa. Y lo primero que se me ocurrió hacer eran conversatorios, y un amigo, Matías Rach, que es quien lleva adelante acá un festival muy grande en la provincia, el Festival de Vientos y Percusión de La Pampa, e incluso terminó hace 2 días y el cierre lo hizo Pedro Aznar, un artistazo. Wow. Y bueno, y él me dice, che, ¿por qué en vez de conversatorios hacemos un festival de La Pampa? Y bueno, ahí surgió La Pampa Sax, así el nombre que se me ocurrió. Y también estuvimos con profes de todo el mundo, no sé cuántos inscriptos había, pero creo que más de 2.000 inscriptos. Las charlas eran súper numerosas, así que nada, también, un lujo. Queremos hacer la segunda parte, pero queremos que sea presencial, así que sí, vamos a esperar un tiempito más. Eso iba a preguntarte, si va a tener continuidad La Pampa Sax, para continuar. Sí, la idea es continuar, pero eso, queremos que la segunda edición ya sea claro, presencial. O sea, sí. A mí, o sea, sigo con las charlas de Instagram y cuando me invitan, como acá, súper agradecido y con la mejor de las ganas. Pero ya me da un poco de fiaca organizar cosas virtuales. Claro, sí, ya. Quiero cara a cara, sí, ya necesito cara a cara. Está bien. Entonces decidimos eso, que la segunda edición sea presencial, cuando se pueda. Claro, qué bueno, che. Y contame un poco cómo lo fuiste organizando, porque aparte yo me acuerdo, y habiendo sido parte 2 años de la organización de un gran festival de guitarras en Buenos Aires también, sé todo el trabajo que hay por detrás, y más cuando inicia. Un trabajo así la gente no tiene ni idea, es un trabajo enorme, y yo me acuerdo que lo hiciste muy bien, muy grande, todos esos números que hablas, y aparte conseguiste muchos sponsors, me acuerdo. ¿Cómo hiciste todo ese trabajo? La verdad que los sponsors, todas las clases eran gratuitas, todas las charlas eran gratuitas, no eran charlas, eran conferencias / exposiciones. Y los profes también se vinieron gratis, así que porque eran también de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, los sponsors, hubo un sponsor nomás que nos dio dinero solamente para el tema de diseño y de logística en ese aspecto, que fue el gobierno de La Pampa, la Secretaría de Cultura de La Pampa. Mirá vos. Después todos los otros sponsors, porque mucha gente me dijo, los otros sponsors eran de gente que estaba metida en la organización conmigo, y los sponsors que necesitaban esos artistas para lograr hacer las conferencias gratis. ¿No? Ok. Porque, no sé, tal fulano de tal es artista de tal marca, claro, y gracias a esa marca pudo dar la charla gratis, pero la marca tenía que estar en el flyer, ¿no? Fue por eso. Daba la casualidad a veces que hubo 2 o 3 profesores que tenían el mismo sponsor, eran artistas de la misma marca, y bueno, no ocupaba tanto lugar. Claro. Pero tantos sponsors era por ese tema, ¿no? Entiendo. Pero igual, buenísimo, conseguiste a todos los artistas, sí, y todo, y eran sponsors igual. Sí, tal cual. Sí, en verdad, los sponsors nos daban eran los profesores. Claro, sí, es un super sponsor, un profesor, sí. Un super profesor gratis dando una conferencia. Tal cual. Claro. Tal cual. Qué bueno, che, buenísimo. Felicitaciones por ese laburo, Y siempre, eso es otra cosa súper hermosa que tiene lo que hacemos nosotros, ¿no? Todo lo que... todo siempre implica conexiones humanas, ¿viste? Charlas, todo lo que uno hace para los demás es siempre por esas cuestiones de conexiones y de ese humanismo. Desde tocar algo para que alguien lo escuche, a hacer una charla como este podcast, a hacer el festival que organizaste, ¿no? Todo tiene que ver con esa cuestión de unir personas en la parte más linda que tiene el ser humano. Tal cual, y lo que decimos, ¿no? Tanto las charlas como Instagram, este podcast o el festival virtual, lo que pudo también es que tengamos contacto con, no sé, por ejemplo, hubo una profe que es malaya, pero está en Tailandia, y ahora está en Estados Unidos.
Pero bueno, que quizás era muy difícil traer a esa persona a La Pampa, ¿no? Desde Malasia, digamos. Exacto. Y bueno, ahí pudieron tener la gente de acá de La Pampa, ¿no? Bueno, hubo gente de todo el mundo inscripta. Pero digo, la gente de acá tuvo contacto con una persona así que quizás era no imposible, pero muy difícil que viniera. Sí, y en ese sentido se trata como que uno abre puertas, ¿no? Eso es muy lindo, eso de uno sentir que también puede abrir puertas, no solo a uno, sino a otros, ¿no? Sí. Y tanto como para el público como para el profesor también, ¿no? Porque si bien porque anduve ahí más o menos en el ambiente del saxofón clásico y tal, conocía a estos profesores, acá en Argentina quizás no se los conocían, y yo también, uno de los objetivos que era de La Pampa Sax, del festival, era que hubiesen profesores que no eran trillados. Claro. ¿No? Porque también es muy común, también, no sé si en la guitarra pasa, pero en el saxofón pasa mucho que son los mismos profesores, siempre los que están en los festivales. Pasa bocha eso. Siempre ves los mismos artistas, los mismos guitarristas como jurados de todos los concursos y masterclasses de todos los festivales, y está bueno abrir un poco, ¿no? La pelota. Me aburría un poco eso, sí. Claro. Entonces dije, no va a haber ningún profesor repetido de todos los festivales que se han hecho en Argentina. Qué bueno. Son todos diferentes. Me encanta esa idea. La primera vez que trabajaba en algo que tenga que ver con Argentina. Me encanta. Y que no quiere decir ni por un asomo que porque no eran los trillados eran de menos nivel, todo lo contrario. Sino que pasa de que algunos por alguna razón, por suerte, porque la pegan de alguna manera, terminan siendo los conocidos, y hay una bocha de gente que tiene el mismo nivel y que por ahí son medios anonimatos, ¿no? Claro, y también, o sea, y sin dudas tampoco sin menospreciar a estos profesores trillados, porque por ahí están ahí, ¿no? Claro. Pero también pasa, es muy común, y acá en Argentina también, pero también en Europa, no sé, ahí en Brasil, pero también esto de yo te traigo y vos me llevás después. Esta amistad, que también no sé hasta qué punto es sana, digamos, para la gente que está estudiando y para el arte en general, digamos. Sí. Si yo te traigo a vos es porque sé que vas a ser productivo y vas a enseñar algo, tenés algo para decir, pero no porque sos mi amigo. Claro. Por ser mi amigo vamos a tomar una birra, digamos, no vas a venir a dar clases. Exacto, sí. Está bueno uno tener bien claro esas cosas cuando uno hace proyectos, tener bien claro el por qué y qué es lo que querés que haya ahí, y no mezclar lo profesional con lo personal. Me suele pasar también con cuestiones de invitados del podcast o inclusive gente para tocar. Todo bien, sos mi amigo, pero ahí en ese sentido ya es otra cosa, el perfil, digamos, sin menospreciar a nadie, pero está muy bueno tener en cuenta, porque aparte de eso es muy típico también, te invito a mi festival, después vos me invitas al tuyo, es casi como un sub por sub de YouTube, ¿viste? O de Instagram, te sigo y me seguís, es casi lo mismo que es malísimo, ¿viste? O sea, para el arte creo que no es sano. Claro, sí. Es lo mismo que, está bien, a veces se hace por el tema de los algoritmos, ¿no? de las redes sociales y las plataformas, pero a mí me gusta que si me siguen o que si se suscriben a un canal, etcétera, porque le gusta verdaderamente. Claro, bueno, esa es la cuestión. Primero, lo pongo el paralelismo en los dos lugares. Cuando en lo que es, por ejemplo, te invito, organiza un concierto acá en Brasil, por ejemplo, y te venís vos, y vos después te organizás uno allá y yo voy. No hay sinceridad, y si en la música, si en el arte no hay sinceridad, es como que se quiebra para mí lo más importante. Entonces, si te invito porque después me conviene, ahí ya no me importa tanto la calidad de tu trabajo o lo que haces o sentirme identificado con tu trabajo, y ahí pasa por otro lado. Es mucho más lindo cuando es por sinceridad y porque te ganaste mi respeto y mi admiración con tu trabajo y te quiero traer. Ahí es otra cosa, vos te sentís mejor, decís, no, yo voy porque el valor de mi arte está al nivel de que llamó la atención de X persona, y vos después no sentís con la obligación de devolverle algo al otro. Y después, con respecto a la misma cuestión en las redes sociales, por algoritmo, eso que decías, en realidad es malo, te perjudica, porque por ejemplo,
Además de que sí, yo también, si cada persona que se suscriba a mi canal, quiero que le encante, no que le guste, que le encante lo que hago. No quiero que se suscriba porque sí. Y además de eso, claro, y además de eso no te ayuda, te perjudica, porque por lo que yo entiendo, por ejemplo, en la red neuronal de YouTube no le muestra a todos tus suscriptores un video que vos haces. Le muestra un porcentaje muy pequeño y dependiendo de la reacción de ese porcentaje pequeño, le va mostrando a más. Porque y entonces si vos dentro de ese pequeño porcentaje que YouTube escogió para mostrarle tu nuevo video, están esas personas que se suscribieron de onda porque sí o porque para devolverte el favor, no van a ver ese video. Entonces va a ser de ese público que va a reaccionar ignorando ese video y va a restar para que le muestre después a más personas. Entonces hasta te perjudica. No es bueno para nada, es una muy mala idea eso. Sí, una mala lectura. Y incluso, bueno, hablando del otro, ¿no? De que no era sincero, me encanta también, quizás a vos te ha pasado, no sé mucho, no hemos hablado de cómo elaborás tus podcasts, pero lo que te decía, ¿no? De estar en las charlas de Instagram y decir, le quiero hacer una charla con esta persona, porque me encanta cómo toca, nunca hablé en mi vida con esa persona. Hago la charla y hay gente con la que ahora, no soy amigo de toda la vida, ¿no? Obviamente, pero tengo una buena relación a causa de que le escribí para hacer la charla, tuvimos la charla, pegamos buena onda y quedó un contacto, un buen contacto. Y eso está buenísimo porque es sincero, porque yo te escribí porque me gusta lo que haces y estaba buena la charla, pero no porque eras mi amigo. Claro. O a mi amigo. Y eso está genial, porque digo, ahora tengo ese contacto que es un musicazo. Bueno, tal cual, sí, tal cual. No, y eso es hermoso. Y pasa así porque, volviendo a lo mismo, pasa a través de la sinceridad. A mí me pasó también de dos cosas. Primero, de todos los amigos que yo tengo ya desde antes de empezar el podcast, que ya son conocidos, casi ninguno. Vos sos uno de los pocos que yo quise invitar. Y yo quiero invitar por ciertas razones. No invito a todos mis amigos a que vengan. Y si alguno de mis amigos que digamos no me nace natural traerlos acá por X motivos me piden, no les voy a aceptar. Porque esto es otra cosa, esto es mi trabajo, mi proyecto. Ahora, también me pasó lo contrario de invitar a gente, y eso está buenísimo también, ¿no? De las posibilidades que uno tiene de conocer personas geniales. Ya he hablado y charlado con personas muy geniales, y entre esos un guitarrista brasilero que ahora vive en Europa, un grosso mal, y un tipo que también, digamos, logré que me gané el respeto de él con mi trabajo también. Y por eso, desde la sinceridad también, yo porque lo admiro un montonazo, tipo es una especie de dios, y él también respetó y sintió que valió la pena, que valía la pena venir a este espacio, ¿no? Y él, entre esas cosas, entre una de las razones inclusive por las cuales aceptó venir, es porque le gustaban mis tutoriales y él veía que en los tutoriales yo siempre digo, yo creo, o a mí me parece, o hasta hoy me parece que esto es así. Y no lo decía como las cosas que yo enseño en mis tutoriales, no las digo como verdades absolutas, y esto es así categóricamente. Y eso al tipo le dio una razón para poder venir. Y también, además de que el podcast fue fantástico, fue una delicia, como esos momentos que decís vos, tuviste charlas que recordás que fueron geniales. Bueno, fue un podcast que a mí me encanta. Y quedó un súper contacto, una súper buena onda y una especie de cuasi amistad que vos decís, qué suerte. Y si no hubiese estado este proyecto, no hubiese sucedido, pero siempre desde ese lugar, desde una sinceridad y no una especulación media maquiavélica, oscura, para ver qué me puede generar en mi nombre como guitarrista, ¿viste? Esas cosas. Claro, sí. Y eso es hermoso. Sí, es hermoso. La verdad que es de las cosas más lindas creo que me llevo de estas cosas, de las charlas de Instagram. Claro, sí. ¿Sabés que mientras hablabas me acordé el nombre del guitarrista brasilero que vi en pelotas? A ver, Yamandu Costa. Ah, Yamandu Costa, yo lo conocía, Yamandu Costa. Claro, Yamandu Costa es una especie de Slash de la guitarra, de la guitarra popular. No, Yamandu, claro. Es que yo no te dije Yamandu Costa porque no creí que no ibas a recordar el nombre. Dije, no, Yamandu Costa es muy conocido para que te olvides del nombre y que debe ser otro. No.
Pasa que yo con los nombres. No, entiendo. Aparte que yo de saxo no conozco a casi nadie, pero Yamandú Costa es una persona fantástica y un guitarrista increíble. Y yo lo conocí y lo tuve ahí cerca porque en un concierto que dieron junto a Juan Falú en el Torcuato Tazo, lo fui a ver y después nos fuimos a la casa de Juan Falú con dos de los... encima, yo ahí estaba, me sentía privilegiadísimo, una noche increíble porque estaba Juan Falú, Yamandú Costa y dos hermanos que se llaman Marcelo de la Mea y Hugo de la Mea, que son parte de un trío folclórico que me encanta de acá, de Argentina, que se llama 2 más 1, que son amigos. Bueno, viste lo que son fantásticos, son una maravilla. Ellos son amigos míos, los tres. Y estábamos con los dos que los fuimos a ver, después estaban allá y se quedaron horas tocando y yo escuchando ahí en primera fila a 4 monstruos. Y Yamandú es fantástico pero es más popular, no es tan clásico. Toca cosas, lo he escuchado, por ejemplo, tocar Scarlatti y arreglos. Creo que inclusive una vez tocó el concierto de Aranjuez, me parece, para guitarra orquesta. Creo que una versión, me imagino, muy yamandeada, muy de él, me parece. Tengo que buscarlo ese video y escucharlo otra vez. Pero es más popular el tipo, pero es muy versátil y él ama la música argentina. Toca muy bien música argentina. Sí, y he visto que acá en Argentina se toca mucha música de él también. Sí. Conozco a 2 más 1, hay un video que siempre me aparece, generalmente con el Chango Espiazú, ¿no? Sí, de Garzas Viajeras. Garzas Viajeras. Sí. Un par de veces. No, fantástico. Son unos genios esos pibes, cada vez mejor. De hecho, están en el capítulo 7 y 8, son Hugo de la Mea y Marcelo de la Mea. Bien, del podcast. Sí, que ya están en el aire, ya los puedes escuchar. Genial. Che, amigo, y antes de cortar, porque sé que no tenés mucho tiempo hoy, quería preguntarte un poquito para que me cuentes cómo es también esa experiencia de trabajar en radio. Eso también, por lo que verás, soy una persona bastante curiosa. Se nota, me encanta. Eso surgió con una colega de acá. Yo igual siempre desde chiquito, mi abuelo hacía radio, mi padre hacía radio, mi hermana incluso hizo radio, un tío también, y siempre de chico andaba hurgando, siempre que iban ellos ahí al programa, a hacer el programa, yo siempre iba de metido, de curioso, me gustaba estar del lado del operador, viste, ahí con la compu y a ver cómo musicalizaba y tal. Me encantaba esa parte y siempre tuve una espina y decir algún día voy a hacer radio. Y luego, con una colega acá, cantante, conocida acá en la provincia, surgió la idea de hacer un programa de radio, porque siempre manteníamos charlas así. Y un día vimos que Vorterix, que es una cadena bastante conocida acá en Argentina, que tiene sedes en todas tiene muchas provincias, no en todas. Tiene una acá en Santa Rosa, vimos que buscaba gente para programar, digamos, ¿no? para que gente llevara propuestas de programas. Así que llevamos con esta colega y les gustó. Cayó justo, ¿no? Sí. Incluso porque cuando tuvimos la charla esa, vamos a un programa de radio y tal, creo que a los 2 meses salió este comunicado de que necesitaban un programa, digamos. Así que ahí surgió Reset, los domingos a las 22 horas. Buenísimo. ¿Y qué tal esa experiencia? El vivo ahí de la radio es una exigencia. Está genial, también. Me encanta. Yo empezó como vamos a probar un año, tenemos un contrato de un año, a ver cómo nos va, cómo nos sentimos, si no nos gusta, termina el contrato y ya está. Habrá sido una linda experiencia. Pero tengo la idea de seguir, está buenísimo. Y también como es también una puerta a conocer gente de otros ámbitos y también gente de música a la cual podés llegar gracias a la radio, ¿no? Que, no sé, estuvimos entrevistando, por ejemplo, a Pipi Piazzolla. Sí, me la mandaste, sí. Quizás en Instagram, no sé si me hubiera aceptado. Claro. No sé, a Mariano Mazzolo hace poco, un armoniquista también súper famoso. A gente de la Helio Valdés, una banda de cumbia que ahora está súper pegada acá en Argentina. También por ese lado, ¿no? Es una puerta de entrada también a conocer gente grosa y conocer ese mundo también. Y también es una responsabilidad porque estás en un medio de comunicación, ¿no? Gente te está escuchando. Tenés el deber
de comunicar bien y no mandarte la parte, ¿no? Claro. Está muy bueno, habla muy bien eso de vos porque una cosa que yo lamento mucho es una enorme irresponsabilidad que veo en líneas generales del periodismo argentino, absurda irresponsabilidad, increíble, y peor es cuando hay una intención por detrás, pero muchas veces es por pura irresponsabilidad y hay gente que tiene una voz. Tipo, hay gente que tiene una voz, que hay gente que escucha y eso habla muy bien de vos, de tu persona. Y contame un poco cómo son esas exigencias y cuáles son esas presiones, cómo es esa vivencia de la radio. No, presiones, no sé si presiones, pero tipo de no decir cosas que esto hablando también más personal, ¿no? De cuidarte lo que decís porque va a tener repercusión, pues ya nos ha pasado, ¿no? No sé, un ejemplo, un día teníamos un segmento donde iba gente random, aficionada, que tocaba algún instrumento y tal, y un día fue una persona bastante homofóbica, misógina, y vimos, o sea, dijimos, bueno, nunca más tenemos una persona así, pero dijimos, lo sacamos adelante y tal, bien, no sé qué. Y luego vimos que en Twitter empezaron a hablar del programa, de la persona que había estado, y dijimos, no, hay que empezar a cuidarnos. Claro. En ese sentido, amigo, ¿no? De cuidar qué vas a mostrar, porque en Instagram, por ejemplo, que yo venía acostumbrado a las charlas de Instagram, es una cosa, vos ves quién te está escuchando, quién te está viendo, etcétera, etcétera. Pero en la radio no te imaginás quién te está escuchando. Y capaz que hay centenar de personas que están escuchándote y poniéndote toda la atención, viendo qué decís. Y nada, o sea, tenés que tener una responsabilidad en el modo y en el qué comunicar, ¿no? Claro. Y el con quién en también. Sentido me refería a tener un cuidado. Entiendo. Bueno, buenísimo, amigo. La verdad que vamos ahí llegando al final y la verdad que es un placer tenerte acá. Vos sabés que sos un amigo que respeto mucho y siempre admiré mucho, me gustó mucho todas tus capacidades y todo lo que haces. Por eso es que te quería acá, porque sos una persona profesional y activa en el mundo de la música y que hace cosas que para mí aportan mucho. Así que todo un placer. Todo es mutuo. Te agradezco un montonazo, yo también te admiro. Tengo muchas ganas de verte en persona. Así yo también, boludo, te extraño ya. ¿Cuántos años, Tenemos que tocar algo juntos, boludo. Sí. Yo con amplificador, pero bueno. Creo que la última vez que nos vimos fue en 2014, cuando me fui a España. 2015. Sí. Hace 6 años. Sí, hay que ver. Muchos años. Hay que contarnos. Muchas gracias por tenerme en cuenta, Lautaro. No, por favor, el placer es todo mío. Gracias nuevamente. Gracias a vos. Y gracias a la gente. Nuevamente terminamos un capítulo más de mi podcast Reflexiones de un músico con un gran músico, Franco Sánchez. Te voy a dejar, si estás en Spotify, te voy a dejar el link para que vayas a YouTube. Y en YouTube te voy a dejar abajo toda la descripción para que veas lo que él hace, para entrar en sus redes sociales. La verdad que es un tipo muy interesante. Gracias una vez más por escuchar otro capítulo de mi podcast y nos vemos la próxima. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla. Chao.